del día de hoy, el fuego sagrado. El objetivo de esta conferencia es que nosotros lleguemos a conocer qué es el fuego sagrado del Kundalini, que conozcamos cuáles son los pasos y los requisitos para llegar a despertar en nosotros ese fuego sagrado del Kundalini, lo que significaría alcanzar la iniciación o entrar al camino iniciático. Por ahí el término Kundalini es como muy de la cultura oriental, muy de la cultura hindú. Ese término Kundalini también se escucha por ahí, la serpiente Kundalini, en torno a lo que son temas esotéricos, espirituales, etcétera. Pues hoy vamos a estar viendo en detalle qué es realmente esto del Kundalini, dónde es que en nosotros se encuentra y cuál es su significado, ¿ok? Entonces, sepamos que cuando hablamos del Kundalini, estamos hablando de fuego. ¿Okay? Es un fuego que debe despertar en nosotros. Ese fuego se ha representado muchas veces como una serpiente y a lo largo de muchas culturas se ha representado ese fuego sagrado que asciende por la columna vertebral como una serpiente, por la forma que toma la energía en la columna vertebral, llegando aquí hasta el entrecejo, que simula o se asemeja bastante lo que es la serpiente cobra. Y también porque cuando una persona despierta el oído mágico y puede percibir el sonido de esa energía, de ese fuego sagrado ascendente, es un sonido silante, como muy similar al sibilar de las serpientes. Y por eso en las diferentes culturas se le ha también relacionado con la serpiente o se le llama la serpiente Kundalini. Entonces, este fuego del Kundalini es importante conocer cuál es su trascendencia, por qué existe dentro de nosotros, cómo nosotros podemos despertarlo y el despertar y desarrollar este fuego, a qué niveles de desarrollo espiritual nos puede llevar. Entonces, hablemos de lo que es el fuego a nivel universal para que comprendamos cuál es el valor de ese fuego sagrado. En algunas conferencias, por ejemplo en la fase A, en la conferencia 28, nosotros hablamos del fuego universal, refiriéndonos al Cristo, porque la terminología Cristo pues también es importante que la comprendamos. Hemos encasillado el término Cristo con un solo maestro y no sabemos que el Cristo es el verbo creador, es el fuego que da vida a todas las cosas en el universo y que realmente el Cristo es un fuego que un ser puede llegar a desarrollar y que claro, muy pocos seres han logrado desarrollar a su punto, digamos, que culmen hasta llegar a convertirse en seres autorrealizados o Cristos, ¿ok? Entonces, ese fuego universal es o Cristo llamado también, es lo que da vida a todas las cosas. Es esa gran palabra, es ese verbo a través del cual y por medio del cual todo lo que existe a nivel universal ha sido creado. El ejército de la palabra o el ejército de la voz no es más que eso, es fuego. Entonces, ese Cristo cósmico o ese logos o esa gran palabra es ese fuego creador que es canalizado por un ser ya completo, un ser autorrealizado a través de su verbo para hacer las distintas creaciones del universo. Entonces, por ejemplo, para que este fuego se manifieste en una persona o en un ser autorrealizado, entonces ese ser tiene que hacer un proceso de desdoblamiento. Un ser autorrealizado y es un ser que ha integrado sus dos fuerzas, sus dos polaridades, ya ha conquistado su alma divina y por lo tanto ya es un ser completo. Ese es el trabajo que nosotros estamos llamados a hacer aquí. Para eso fue que vinimos a esta manifestación física, para llegar a desarrollarnos completamente, ser seres absolutos. Entonces un ser autorrealizado puede y tiene ya la capacidad de desdoblarse en dos, es decir, en su aspecto masculino y femenino, y lo que sería el padre o la parte de la sabiduría y lo que es la madre o la parte del amor se unen, ¿ok? Y de esa unión entonces surge en el interior de esta persona lo que es el fuego. Entonces a través del verbo mantralizado, pues ese fuego puede dar forma
a la materia caótica que exista en un universo. Así es como todas las cosas fueron creadas. Es el famoso Big Bang del que nos habla, por ejemplo, la ciencia, que no está para nada alejado de lo que es la espiritualidad. Por el contrario, solamente que necesitamos despertar la conciencia, comprender cómo funciona, digamos que el universo, para ver que todo realmente, que esas riñas, por ejemplo, entre ciencia, espiritualidad, religión, no son más que producto de la ignorancia, no saber que una cosa está totalmente unida a la otra. Un Dios, porque eso, en eso se convierte en un ser autorrealizado, puede, desarrollando, pues, habiendo desarrollado su Cristo interior, puede canalizar este fuego a través del verbo y puede llegar a a fecundar cualquier materia caótica para dar luz, para dar creación a lo que es el universo. Entonces, estos seres que logran la autorrealización, que logran el desarrollo completo de este fuego sagrado en su interior, el dominio de este fuego, el desarrollo total de todos sus cuerpos, etcétera, pues tienen esas capacidades y son seres creadores, son realmente los dioses del universo, porque Dios es cada uno de esos seres autorrealizados que es 100% consciente. Resulta que nosotros aquí, en este estado caído en el que nos encontramos, estando tan alejados de la divinidad, pues realmente tenemos en nuestro interior todo ese potencial. En nuestro sistema seminal reside también lo que es el caos del universo, porque nosotros somos como un cosmos en miniatura. Cada ser humano es una representación en miniatura de ese gran cosmos universal. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo de fecundar esas aguas del caos que existen en nuestro interior, así nosotros podemos dar vida a ese universo, podemos llegar a desarrollar ese universo interior, a gobernar ese universo interior y por lo tanto vamos a ir logrando la capacidad de manejar, de movernos a voluntad y hasta de gobernar este universo exterior. Así que como Dios tuvo que fecundar las aguas del caos a través de este fuego sagrado para crear todo lo que es el universo, a nosotros nos toca hacer lo mismo, fecundar las aguas de nuestro caos para hacer surgir ese universo interior, para que ese microcosmos se convierta pues en un cosmos absoluto, ¿ok? Entonces, este fuego sagrado, ya vamos comprendiendo que está latente en nuestros átomos seminales, en nuestro sistema seminal, ahí está. Este fuego es el que a nosotros nos va a transformar. Este fuego es el que a nosotros nos va a sacar de ese estado degenerado, de ese estado caído, de ese estado imperfecto para ir elevándonos en niveles de conciencia. Este fuego sagrado, como ustedes pueden ver el fuego es purificador. Ustedes tienen, por ejemplo, un metal corrupto y lo pasan por el fuego y ese fuego va a purificar, va a eliminar toda la corrupción, por ejemplo, de ese metal. Asimismo, en nuestro interior, ese fuego sagrado viene a purificarnos y a perfeccionarnos. Pero ¿qué sucede? Que hay algo muy curioso con este fuego, que es que este fuego habita en el agua, por eso es tan maravilloso, por eso es que es un fuego sagrado. Y el agua en nuestro interior es nuestra energía creadora sexual. Incluso nosotros hemos enseñado sobre lo que es simbología astral y hemos explicado que cuando nosotros vemos el agua, por ejemplo, en el plano astral, nosotros estamos viendo es nuestra energía sexual y que el estado en que estén esas aguas pues va indicando el nivel de pureza de nuestra energía sexual. Resulta que cada vez que nosotros derramamos esas aguas, es decir, que llegamos al punto del orgasmo y la eyaculación y expulsamos esa energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo, al salir esa agua, pues también está saliendo nuestro fuego, porque ese fuego habita allí, en ese sistema seminal, en esa agua espermática. Entonces, cada vez que nosotros sacamos el fuego de adentro, pues internamente quedamos en tinieblas. Si nosotros estamos en este estado de oscurantismo interior, con tanta ignorancia, con tanta realmente oscuridad adentro que tenemos en el alma, por eso como humanidad somos capaces de tantas cosas
atroces y cómo podemos ver que últimamente cosas de lo más perversas pues ya se nos están haciendo normales y se están vendiendo como normales y están pasando como normales porque estamos cada vez más oscuros adentro. ¿Y por qué ha sido esto? Como resultado de que tenemos ya, qué decir, décadas, eones, botando esas aguas, sacando esas aguas de nuestro cuerpo, porque lamentablemente nos hemos convencido de que en la expulsión de esa energía creadora sexual hay algo bueno, o incluso que eso es amor, que eso es elevado, que eso así fue que lo hizo Dios y que esa es la manera correcta de ir a practicar el sexo. Y no sabemos que estamos es realmente dañándonos a nosotros mismos y que estamos tergiversando la práctica más sagrada, que realmente es realmente el ritual más sagrado que existe, que es el sexo. Pero ya lo que nos toca es empezar a valorar esas aguas y valorar ese fuego. Porque si nosotros queremos hacer esas construcciones internas, esos diferentes cuerpos que debemos de crear, que es muy curioso porque a nivel astral ustedes lo ven, por ejemplo, la construcción de esa obra del ser, la construcción de esos cuerpos internos, el desarrollo de ese universo interior, por ejemplo, como el desarrollo de o construcción de templos o construcciones de edificios. Por ejemplo, así ustedes pueden o van a ir viendo el desarrollo de creación cuando empiecen a hacerlo. Y resulta que para ustedes hacer cualquier construcción necesitan materia prima y de las materias primas más básicas que se necesitan son, por ejemplo, el agua y son también el fuego, porque el fuego es el que moldea todos esos metales, materiales y purifica y da luz y todo eso. Entonces eso es como crucial. Si nosotros queremos empezar a crearnos internamente, necesitamos empezar a valorar esas aguas y ese fuego y aprender a ir al sexo, pero hacer un sabio uso de esa energía. Entonces, por esa razón es que la castidad, que es la no pérdida de esa energía, es el fundamento de esa gran obra del ser que nosotros estamos, pues, que queremos hacer. O sea, si queremos empezar este trabajo, tenemos que sí o sí empezar a valorar esa energía creadora sexual. Y no tiene nada que ver esto, por ejemplo, con el celibato. No estamos hablando aquí de que para hacer una obra espiritual nosotros tenemos que alejarnos del sexo, sino todo lo contrario, que lo que estamos más bien tratando de que se comprenda es que Dios en nosotros reside en el sexo, porque allí es que está nuestra capacidad creadora y Dios es creador. Entonces, si nosotros queremos realmente acercarnos a Dios dentro de nosotros, desarrollar esa divinidad que está latente en nuestro interior, tenemos que empezar a hacer un uso, pero sabio, de esa energía creadora sexual. Aprender a ahorrarla, no botarla nunca y también aprender a activarla de forma positiva, activar su capacidad creadora yendo al sexo con una pareja estable del sexo opuesto para hacer ascender esa energía siempre por nuestra columna vertebral. Esa es la castidad. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, si queremos transmutar esas fuerzas sexuales, primero debemos de ser castos. Entonces hay que hacer un trabajo serio para eliminar de nuestro interior todos esos defectos psicológicos que están haciendo un mal uso de esas aguas internas, que todo el tiempo la están botando, que todo el tiempo le están contaminando. Sello de la fornicación, tenemos que trabajarlo en todos sus detalles, mirar todas las formas en las que constantemente estamos fornicando, los deseos que nos llevan a fornicar, eliminarlos, las tensiones, las sensaciones que todo el tiempo nos quieren llevar a perder esa energía, tenemos que trabajar para ir eliminándola una a una, para entonces ir recuperando el poder, la fuerza, la templanza para mantener esa energía dentro de nuestro cuerpo. Todos los conceptos que nosotros tenemos en torno a la fornicación o en torno al sexo y que nos, digamos que nos justifican internamente para estar perdiendo esa energía, para nunca lograr la castidad, tenemos que ponernos a reflexionarlos, a meditar en ello, para desarmar esos conceptos y sí comprender
lo que es la necesidad de lograr la castidad para empezar este trabajo, para que podamos ir al sexo y no derramar ni una sola gota de semen. Porque este trabajo que nosotros queremos hacer es un trabajo alquímico. Nosotros tenemos que, a través del trabajo interior, reducir todos esos elementos a sus principios primarios. Entonces, para llegar a la creación alquímica, tenemos lo que es, o necesitamos lo que es el mercurio, el azufre y la sal. Esos grandes alquimistas que históricamente buscaban la piedra filosofal para transmutar el plomo en oro, realmente lo que escondían era en el secreto del gran arcano. Realmente lo que se escondía en toda esa parafernalia de la alquimia era el conocimiento sagrado, que antes era pues completamente oculto, hermético, solamente se enseñaba pues de labios a oídos a los discípulos que estuvieran preparados, pues así digamos que afuera se enseñaba solamente con simbolismos, y esos simbolismos lo veíamos en la alquimia, que el mercurio, que el azufre, la sal, para buscar o crear esa piedra filosofal y todo aquello. Realmente es el trabajo sexual que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, el mercurio hace relación con lo que es el agua, esas aguas espermáticas que están en nuestro interior. Y es a través del trabajo de la muerte psicológica que nosotros vamos a ir de instante en instante, ¿verdad? Practicando la muerte en marcha, vamos a ir equilibrando nuestros centros energéticos para dejar de perder nuestra energía y para dejar de contaminarla, porque necesitamos que ese mercurio esté en un nivel cada vez más puro. Eso lo veíamos en la conferencia 5 de la fase B, donde hablábamos del equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Solamente cuando estamos haciendo ese trabajo de lograr con la muerte en marcha un recto pensar, un recto sentir, un recto hablar y un recto obrar, vamos equilibrando esos centros y dejando de malgastar tanta energía. Y como les decía, con el trabajo de la eliminación del yo fornicario, entonces ya no estamos sacando esas aguas de adentro y estamos entonces teniendo un mercurio apto para empezar esa gran obra, para volvernos iniciados y empezar a hacer ese trabajo interior. Pero un segundo elemento que también necesitamos en esta gran obra es el azufre. Y el azufre no es otra cosa que el fuego del kundalini, justamente, que está atrapado en cada uno de nuestros yoes. Cada una de nuestras formas negativas de ser tiene atrapado un porcentaje de conciencia, tiene atrapado un porcentaje de luz y de fuego. Cada vez que nosotros estamos pidiendo muerte, nosotros estamos liberando ese azufre, ese fuego que está ahí atrapado en el deseo. Y ese azufre, ese fuego que liberamos con la muerte psicológica, es el que va a fecundar ese mercurio para que se puedan hacer esas distintas creaciones. Y también entra otro elemento en juego, que es la sal. La sal representa las obras que nosotros hacemos en beneficio de las demás personas. Cuando nosotros ayudamos a los demás hermanos de la humanidad, a nosotros internamente nos dan un pago, que muchas veces en el astral se representa como la sal. Porque, bueno, y de ahí viene, por ejemplo, el término salario, ¿verdad? Que el pago es el salario. ¿Por qué? Porque el pago, incluso antiguamente, se hacía con sal. La sal era un elemento bastante valioso y eso tiene esa representación en nuestro interior. Ese pago que nos dan por la ayuda que hacemos a los hermanos de la humanidad se representa como una sal, que es ese elemento que viene a actuar sobre ese azufre y ese mercurio, es decir, sobre esas esencias liberadas que en la práctica de suprasexo se van a mezclar con esas aguas espermáticas para entonces la sal actuar como un coagulante, para que se pueda fijar en nuestra columna vertebral esa energía y que se dé la creación de los cuerpos existenciales del ser, porque ese fuego sagrado es un fuego creador.
Cuando ese azufre se mezcla con el mercurio, ¿verdad? Y es coagulado por la sal, entonces asciende por el canal medular hasta el cerebro en la práctica de suprasexo y ese fuego viene a despertar esos centros superiores, viene a despertar ese centro intelectual superior que está a la altura de la glándula pineal, que es la sabiduría de nuestro ser. Entonces, cuando esa parte despierta en nosotros, entonces nuestro Padre empieza a guiarnos en este camino, empieza a darnos comprensiones, empieza a través de la intuición a darnos alertas, a ayudarnos, a guiarnos. A través del plano astral nos da muchísima información. Cuando despierta, por ejemplo, lo que es el centro emocional superior, donde está la fuerza del amor, entonces desarrollamos la capacidad de la autoobservación, desarrollamos la capacidad del juicio crítico, podemos juzgar nuestros defectos psicológicos, podemos empezar con esa clarividencia a vernos a nosotros mismos tal cual somos. Entonces de ahí la importancia que uno despierte este fuego sagrado al Kundalini, porque asimismo va despertando esas capacidades superiores que todos tenemos. Cuando la pareja va al suprasexo y hace ascender por su médula espinal este fuego sagrado del Kundalini, este llega hasta el entrecejo y entonces se va coagulando, se va condensando en la médula espinal. Es decir, que ese excedente de mercurio fecundado por el azufre va haciendo la creación de los cuerpos existenciales del ser, porque cada iniciación comprende el llenar una columna vertebral de esta energía, de este fuego sagrado. Cuando se llenan las 33 vértebras por primera vez, se hace la creación, o bueno, más bien la regeneración de lo que es el cuerpo físico, y así sucesivamente con los demás cuerpos. Entonces, ese proceso alquímico que va a dar como resultado esa prendida del fuego sagrado está en el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Ahí es donde está la clave. Realmente esos 3 factores no es que son algo nuevo, no es algo que como que ahora salió y qué tal, no, eso es algo que ha existido siempre. Incluso ustedes veían que el Maestro Jesús, hablando del Cristo, de cómo llegar al Cristo, ¿verdad? Decía, pues, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahí estaban los 3 factores. Negarse a sí mismo es trabajar la muerte psicológica, negarse a ese mí mismo que son mis yoes, y entonces hacer el trabajo de la eliminación. Tomar la cruz es un símbolo sexual, la cruz es la unión del falo masculino con el yoni femenino, que al cruzarse pues forman esa cruz sexual, que es donde se puede dar toda la creación. Entonces, toma tu cruz es practicar en el suprasexo, y sígueme es hacer lo que hace el Cristo, sacrificarse por la humanidad. Entonces, vemos que, por ejemplo, para esas épocas, así de esa forma se explicaban, digámosle que a las personas por afuera, lo que eran los 3 factores, y todavía el día de hoy los tenemos aquí. Entonces, es con la muerte psicológica que vamos a ir liberando ese fuego, que vamos a liberar ese azufre atrapado en nuestros defectos psicológicos. Es con el nacimiento espiritual, ahí en esa práctica de suprasexo, que vamos a mezclar estos elementos, que esa agua seminal, que es el mercurio, se va a mezclar con el azufre para ser fecundado y con la sal para ser coagulado. Y la sal, pues, la vamos a sacar desde el trabajo de sacrificio por la humanidad, de que nosotros estemos haciendo pues ese trabajo de ayudar a los otros hermanos, porque esa es una obra de amor, y esta obra se alimenta con amor. Y si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos despertar, pues debemos ayudar a las demás personas a despertar y también a avanzar en su trabajo. Entonces ahí es donde está la clave para que ese fuego sagrado pueda prender. Porque al principio una persona, por ejemplo, llega, si por ejemplo soltero, hace los esfuerzos para pedir y que le den internamente su pareja. Si viene con su pareja, pues empieza a hacer el trabajo obviamente con su pareja y empieza a trabajar. Pero sabemos que llegamos como con muy dormidos, demasiado fascinados con la cosa de la personalidad, que con el trabajo, que con la familia, que con esto, que con aquello. Y es muy común que nosotros simplemente simpaticemos con el conocimiento.
sea, que estemos ahí, veamos las conferencias, como que sí, como que me gusta, como que está muy interesante los temas, pero solo le dedicamos como un ratito al conocimiento y después todo el día nos la pasamos pues dormidos, fascinados con la cosa de la personalidad y no, y digámosle que no les ponemos la seriedad que tiene este trabajo. Ahora, cuando la persona empieza a practicar el conocimiento, que ya no es solamente una teoría, sino que empieza a practicar la muerte psicológica de instante en instante, también a practicar la muerte en meditación, empieza a verificar los cambios que se van dando, empieza a ver cómo su vida también se transforma al ir eliminando esos yoes, entonces empieza como a ponerle un poco más de carácter a eso. La persona empieza a trabajar para lograr la castidad, para practicar esa suprasexualidad, empieza a dominar ese aparato sexual, a dominar ese cuerpo, ese elemento tierra, para mantener esa energía adentro y empieza a verificar cómo empieza realmente a haber un proceso de transformación, cómo empieza a convertirse en una persona más fuerte, más vigorosa, más animada incluso, porque el sexo a nosotros nos da vida cuando se practica realmente sabiamente. Y cuando la persona empieza a sacrificarse por la humanidad, empieza a despertar el amor. Es como que inevitable porque el amor está en las obras. Cada vez que hacemos algo para ayudar a otros, ahí se empieza a desarrollar el amor. Y a medida que la persona va perseverando en esos tres factores, entonces va consiguiendo esa materia prima para que se pueda dar en algún punto lo que es el despertar del fuego sagrado. ¿Cómo se despierta el fuego sagrado? El fuego sagrado o esa serpiente kundalini se encuentra en la base de nuestra columna vertebral, allí dormida en nuestro centro sexual, enroscada 3 veces y media en la base de la columna está ahí esa serpiente kundalini o ese fuego sagrado. Eso es una alegoría que siempre se ha usado para ilustrar este fuego sagrado que está latente ahí en nuestro centro sexual. Entonces, como les decía, cuando la persona está trabajando en los tres factores, es decir, que está muriendo, está equilibrando sus centros, está eliminando ese yo fornicario, aparte de robándole el fuego a esos otros defectos que está mirando, que está trabajando. Cuando ya tiene una pareja, porque para despertar el fuego sagrado se necesita estar practicando el suprasexo con una pareja estable del sexo opuesto y se está sacrificando por la humanidad, entonces empieza el proceso de las pruebas que estudiamos en conferencias anteriores. Empieza a pasar internamente esas pruebas para entrar a ese camino iniciático y llega en un punto cuando ya, digámosle que tiene el nivel, que ya ha pasado las pruebas correspondientes y que ese mercurio tiene un nivel de pureza tal, o sea, ya lo llevamos a amarillo, ese mercurio, pues entonces se puede dar la prendida o el despertar de ese fuego sagrado que nos va a llevar a la iniciación. Nosotros ahí en nuestra médula espinal, en nuestra columna vertebral, tenemos varios conductos. Por ejemplo, está en el centro de la columna vertebral un conducto o un nadi que se le conoce como el susumna. Por ese conducto va ascendiendo la energía sexual en las parejas que aún no han despertado el fuego sagrado. Entonces esa energía sube por ahí, llega, va despertando los centros superiores, va regenerando un poquito, pero todavía no se está dando el proceso de creación, porque la creación de los cuerpos se da en un conducto que hay adentro de ese susumna, que es más fino, que aquí está representado en rojo, que se le conoce como el nadi chitra. Entonces, en la base de ese nadi chitra está herméticamente cerrada. En todos los humanos ese orificio, que también se le conoce como el triveni, está herméticamente cerrado. Solamente cuando se está haciendo este trabajo, cuando se están, digámosle que, uniendo esa materia prima, cuando se tiene ese mercurio en un nivel de pureza ya amarillo, que ya está para pasar a rojo, cuando ya se está acumulando bastante azufre porque se está muriendo psicológicamente y se está ayudando a los hermanos de la humanidad, es que ya se tiene la fuerza para que se pueda romper ese trigger,
para que se pueda despertar esa serpiente Kundalini. Entonces, cuando los átomos lunares y los átomos solares de nuestro sistema seminal se unen ahí en una práctica de suprasexo, ya tiene la fuerza, esa energía, porque tiene una pureza y una carga de azufre, entonces se unen ahí en ese punto y entonces por inducción eléctrica despierta este fuego sagrado o esta serpiente Kundalini y se da el proceso de la iniciación, lo que se le conoce como la prendida del fuego sagrado. Ese es un evento que internamente conlleva toda una ceremonia. Hay veces en que a la persona se le permite traer el recuerdo de esa experiencia del día en que se da la prendida del fuego sagrado, porque se tiene un astral en la cual al padre se le está dando la iniciación o se le está, por ejemplo, entregando la espada al padre de la persona. Otras personas pueden, por ejemplo, recordar la experiencia de estar invitados a una fiesta, por ejemplo, y que el requisito para entrar a esa fiesta es tener espada. Pero resulta que cuando la persona se busca en el cinto, en el lado derecho, se encuentra que ella tiene una espada. Una espadita, sí, porque la espadita cuando se empieza el camino iniciático es pequeñita, pequeñita, es como que mango con un poquito de hoja, porque esa hoja representa, digámosle que la altura que tiene la energía sexual condensada en la médula espinal. Y con esa primera práctica en la cual se prende el fuego sagrado, se llegan a condensar 2 vértebras de la columna. Entonces ahí hay una espadita con una hojita pequeñita y esa es como la persona se puede dar cuenta que ya es un iniciado, porque ya tiene una espada internamente, ¿ok? Entonces, si la persona está, por ejemplo, tiene su pareja, está practicando el suprasexo, está trabajando en los 3 factores, pues debe de estar como que todo el tiempo haciéndose consciente de su propio proceso. Cada uno debe hacerse consciente de su propia obra. Primero hay que empezar verificando la transformación de esas aguas, pasando esas aguas de negras a blancas, pasando esas aguas de blancas a amarillas. Entonces haciendo el esfuerzo por estar muriendo cada vez más en los detalles para llegar a esas aguas a roja. Ya cuando el agua internamente está en color rojo, por ejemplo, ustedes salen al astral y ven el mar rojo, por ejemplo, es porque ya se ha prendido el fuego sagrado. Esa es una forma en que lo pueden ver. O también pueden ver internamente en un desdoblamiento astral consciente si tienen espada. Entonces, si tienen espada obviamente debe estar del lado derecho, es porque ya se ha prendido el fuego sagrado y por lo tanto ya se ha entrado en el camino de la iniciación. Cada una de esas iniciaciones va a comprender la regeneración o creación de uno de nuestros cuerpos solares. O sea que no se prende el fuego sagrado, la persona empieza con la regeneración de lo que es el cuerpo físico. Luego llegará la regeneración del cuerpo vital, que es la segunda iniciación. Luego de que termine con la regeneración del cuerpo vital, comenzará con la creación de su cuerpo astral solar. Luego con la creación del cuerpo mental y la creación del cuerpo causal. Ese trabajo de creación de esos 5 cuerpos que nos van a hacer acreedores de un alma humana es lo que se le conoce como la primera montaña de la iniciación. En conferencias posteriores vamos a estar viendo en detalle cada una de las montañas de la iniciación. Y este trabajo iniciático es un trabajo completamente personal. No es que nosotros tenemos que ir a ninguna escuela, que tenemos que ir a ninguna logia o que tenemos que irnos para allá, para el Himalaya o para el Tíbet, para volvernos iniciados y avanzar espiritualmente. No, la verdad, todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos plenamente está dentro de nosotros y se va a ir viviendo en nuestro mundo interior. Y resulta que todos los eventos de nuestra vida, todas las circunstancias que se nos presentan en el gimnasio de la vida diaria son las que nos van a servir como, digámosle que como instrumento, como materia prima para que podamos sacar y desarrollar todo eso en nuestro interior. Es en la vida que se presentan las situaciones que hacen que afloren esos defectos psicológicos, los cuales vamos a eliminar para robarles ese azufre. Es en la práctica sexual con nuestra pareja donde vamos nosotros a aprender a dominar esas aguas. Es ahí mismo en nuestra vida diaria, en nuestra relación de pareja, de familia, en el trabajo, en las situaciones que se nos dan en el diario vivir,
donde nosotros vamos a ir relacionándonos con esas chispas a las cuales le vamos a llevar el conocimiento. Es haciendo el trabajo de foguearnos, de abrir una sala, de enseñarle a las personas, donde vamos a ir buscando esa sal para hacer nuestro trabajo interior. Entonces eso es lo maravilloso de este trabajo y de este camino iniciático, que es algo que cada uno de forma personal y particular va a empezar a vivir y va a empezar a vivenciar, ojalá lo más consciente posible en su mundo interior, a llevar a cabo los 3 factores y las prácticas de comprobación que nosotros hemos ido enseñando. Así es como ese fuego se va a ir desarrollando en nuestra columna vertebral. Así como este fuego nos va a ir purificando, nos va a ir transformando. Y algo interesante es que cuando nosotros hagamos la creación de esos 5 cuerpos y nosotros ya logremos un alma humana, o sea, que nos convirtamos en hombres verdaderos, nosotros se nos va a poner a elegir el camino a seguir. Si nosotros somos revolucionarios, si, o sea, realmente sabemos hacia dónde vamos, que es hacia el Padre, entonces, al pedirnos elegir entre el camino directo o el del nirvana, nosotros vamos a escoger el camino directo y esa alma humana se va a poder unir al alma divina. Entonces, de esa unión, que es el matrimonio perfecto, va a surgir el fuego del fuego. Ese fuego superior y trascendental que viene a ser ya la completa purificación de nuestro mundo interior en lo que es el trabajo de la segunda montaña. Ese fuego del fuego es el Cristo íntimo, el Cristo interno de cada uno, que es ese famoso magnesio de la alquimia. Si nosotros aprendemos a fecundar ese caos espermático que tenemos adentro con ese fuego del Kundalini, es de allí de donde va a surgir esa fuerza Cristo. Y esa fuerza Cristo, que es ese niño de oro de la alquimia, es el que entonces va a venir a hacer un trabajo ya de purificación total. Él viene a ser el apocalipsis en nuestro interior, que es el fin por el fuego. O sea, viene a acabar con todas esas inmundicias e impurezas que todavía queden en nuestro interior y de los defectos más pesados de nuestra psicología, que son los yoes causa. Entonces, ese fuego del fuego que se va a encargar en una segunda montaña, ya nosotros habiendo alcanzado el nivel de maestros, de llevarnos a los niveles más elevados que un ser humano puede llegar a alcanzar. Entonces han habido muchos, no tantos, pero varios, ojalá fueran más, seres humanos que han logrado el nivel de Cristo. Muchos de ellos, ustedes por ejemplo han escuchado hablar del Maestro Jesús y les reconocen como el Cristo, ¿verdad? Porque fue quien tenía la misión de hacer el trabajo de demostrar con su vida y obra lo que es el camino del Cristo. Pero asimismo han habido otros personajes que mencionamos muchos de ellos en la conferencia 28 de la fase A, como por ejemplo un Buda, como por ejemplo un Quetzalcóatl, como por ejemplo un Hermes Trismegisto, como por ejemplo un Krishna, etcétera, etcétera, que fueron seres que lograron desarrollar su Cristo interno. Cuando hablamos de un Buda, realmente hablamos de un Cristo, un ser completamente iluminado. ¿Iluminado por quién? Por ese fuego sagrado, por ese fuego interior. Entonces, lo que tenemos que comprender con esta conferencia es que todos nosotros podemos alcanzar esos niveles de iluminación, esos niveles de sabiduría e incluso esos niveles de tener capacidad de hacer como que milagros y hacer cosas increíbles y movernos por toda, ¿por qué digo yo toda la galaxia? Por todo el universo y ser seres completamente autoconscientes. Todos nosotros tenemos la capacidad, porque ese Cristo, porque ese fuego, esa parte divinal está latente allí, en nuestra energía seminal, en nuestros átomos seminales. Entonces, eso es hacer un trabajo interior para ir desarrollando paulatinamente todo esto y que nos convirtamos en aquellos que cada uno de nosotros vino realmente a hacer y a desarrollar. Entonces, esa es como la invitación y es el motivo de esta conferencia, que aprendamos y que nos animemos a desarrollar y a despertar ese fuego sagrado en nuestro interior. Ahora bien, este Kundalini pues se desarrolla y evoluciona y progresa en nosotros es con los méritos del corazón. Entonces, tenemos que ponernos serios y tenemos que ir desarrollando estos 3 factores. Tenemos que trabajar muy seriamente en la castidad.
porque si nosotros no nos hacemos castos, no vamos a avanzar realmente en este camino. Incluso una persona puede empezar a trabajar con el Kundalini, puede llegar a aprender el fuego sagrado, pero si la persona no logra una perfecta castidad y está, por ejemplo, condensando energía en su columna vertebral y tiene caídas sexuales, es decir, que derrama esa energía sexual, entonces ese Kundalini desciende. Desciende una o desciende dos o desciende más vértebras, depende de la magnitud de la falta, depende de qué tan a voluntad haya sido esa falta, sí va descendiendo. Por eso es que hay que ponerle tanta disciplina a conseguir la castidad, luchar y luchar hasta conseguir esa castidad perfecta. Solo cuando nosotros aprendamos a mantener esa energía adentro y a transmutarla siempre sin perderla nunca, vamos a estar avanzando, digamos que a buen paso en ese camino iniciático. Una persona que está, digámosle que no está poniéndose juiciosa realmente a lograr la castidad, puede tomar mucho tiempo avanzando en ese camino, si es que llega a terminarlo. Pero una persona que está serio buscando la castidad, que si no tiene pareja, pues empieza con seriedad a pedir pareja, a trabajar en los defectos psicológicos que el ser le va mostrando para que le den la pareja, para entrar a trabajar en el nacimiento espiritual, que está realmente esforzándose por ayudar a los hermanos de la humanidad, porque el Kundalini asciende con los méritos del corazón, es decir, con el amor que se va desarrollando. ¿Okay? Entonces esa persona sí va a avanzar, una persona que tenga su pareja y que esté serio en trabajar todos los defectos de la fornicación, que si hay por ejemplo una caída sexual, no se tira ahí a la lástima y al yo no voy a poder y a la lástima de sí, ¿verdad? O que se tiene una caída y no le da importancia y sigue como que nada ha pasado, no avanza. Pero si esa persona, por ejemplo, tiene una caída sexual y más bien se pone a trabajar esa caída, todos los elementos que le llevaron a perder esa energía, las sensaciones las elimina, ese placer lo elimina, esas tensiones las elimina, esos deseos los elimina, esos pensamientos que le llevan a la caída los elimina. Es alguien que va a estar logrando la castidad, que va a avanzar, que digamos que a un buen paso va a ir viendo internamente cómo va desarrollándose esa espada y cómo va creando cada uno de esos cuerpos. Ahora, hay unos requisitos para que ese fuego sagrado pueda prender en nuestro interior. Porque, por ejemplo, ese fuego sagrado jamás podría ascender por la médula espinal de parejas que no estén unidas realmente por amor, sino por conveniencia. Porque el fuego es amor y una obra de amor se alimenta de amor. Entonces, si nosotros buscamos una persona por intereses materiales o estamos con alguien, pero realmente no hay un anhelo sincero, no hay un anhelo espiritual entre ambas personas, sino que están unidas, que si por los hijos, que si por aquello, pero no se está desarrollando ese amor, ese fuego sagrado no va a prender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollar el amor hacia la pareja. Hay que trabajar muchísimo todos esos defectos del desamor, todos esos defectos de los intereses, de las conveniencias, para que realmente pueda haber un anhelo espiritual superior entre ambos, ¿ok? También es imposible que ascienda el fuego sagrado por la columna vertebral de personas que son adúlteras, porque entre los requisitos para que un sexo sea de tipo superior, aparte del amor y aparte de la castidad, aparte del amor y aparte de la castidad está la fidelidad, porque cuando se está trabajando en el suprasexo son dos polos que están generando una energía, se empiezan a magnetizar. Es realmente un proceso de inducción eléctrica lo que hace que se despierte ese kundalini. Cuando nosotros estamos trabajando con una pareja, esas dos columnas se magnetizan, esas energías se magnetizan. Y si cualquiera de los dos va y se mete sexualmente con otra persona, mezcla otra energía y ya ese trabajo se daña, ya no se puede avanzar en ese trabajo. Por eso es que hay que trabajar también mucho todos esos yoes adúlteros, todos esos yoes infieles, si realmente se quiere hacer un trabajo. Para lograr primeramente fidelidad hacia nuestro ser, hacia nuestra propia energía. Porque cuando uno valora su energía y uno valora ese trabajo que se está haciendo, entonces uno valora a la pareja porque comprende que la pareja es ese compañero o compañera que me está ayudando
a yo desarrollar todo ese potencial interior y que yo le estoy ayudando. Entonces uno muy fácilmente, si se tienen esas comprensiones nacidas de la muerte de esos yoes, uno deja pasar cualquier tentación, cualquier insinuación, cualquier persona que venga y que parezca, ay no, que tanto y que me mueve tantas cosas que realmente son recurrencias, uno realmente mata eso y deja pasar porque uno tiene una comprensión del valor de la obra que se está haciendo y del valor que tiene la pareja. Entonces, en la espina dorsal, como dice aquí, de hombres y mujeres adúlteras, el fuego sagrado es imposible que pueda ascender, ¿ok? También tenemos que tener en cuenta que no va a subir el fuego sagrado en aquellas personas que traicionan a su ser, que traicionan a ese gurú interno que tenemos. Entonces también hay que trabajar muchísimo esos yoes de soberbia, que son esos yoes que desobedecen al Padre, que desobedecen que no quieren seguir realmente las directrices que el ser nos va dando. Entonces eso también es importante trabajarlo, ya que es nuestro ser el que hace, es nuestro ser quien va a hacer que se dé esa prendida del fuego sagrado. Y también hay otros yoes que es muy importante trabajar si queremos que se prenda el fuego sagrado. Porque, por ejemplo, el fuego sagrado no puede ascender por la médula ni de borrachos. Bueno, déjenme decirle uno a uno y por qué. No se puede, hay que trabajar los yoes borrachos para prender el fuego sagrado. Porque el alcohol, las drogas, como lo vimos por ejemplo en la conferencia 14 de la fase A, dañan directamente la energía sexual, la pudren, la contaminan a un nivel tal que es imposible hacer un trabajo sexual, sino que esa energía siempre va a tender a salir porque es una energía que está contaminada. Entonces tenemos que trabajar también esos yoes dados al alcohol, dados a las drogas. No puede ascender el fuego sexual en la médula de los afeminados, entonces, o de las lesbianas. Entonces tenemos que trabajar en nuestro interior esos yoes homosexuales. Muy común que cuando la persona se entiende como heterosexual, no vea, no, pero es que yo no, yo afeminado, yo lesbiana jamás, ¿cómo va a ser posible? Sin embargo, déjenme decirle que estamos en un estado muy, muy involutivo y las mujeres estamos muy despolarizadas y los hombres también. Ustedes ven incluso que el homosexualismo está cada vez más a la orden del día. Es porque la degeneración sexual lleva a eso, a la degeneración, o sea, la pérdida del género. Entonces ya lo masculino se está volviendo muy afeminado y lo femenino está volviendo muy masculino y hay muchos detalles de yo homosexual, de yo lesbiana en nuestro interior que tenemos que empezar a poner la lupa en esa autoobservación para empezar a encontrarlo. ¿Por qué? Porque estamos yendo a una práctica de sexo, pero no está yendo realmente una mujer y no está yendo realmente un hombre, sino que vamos muy despolarizados, la mujer muy amachada, el hombre muy afeminado, y no hay, digámosle, que esa fuerza que se debe llevar, que es un polo positivo, un polo negativo para que se dé esa inducción eléctrica y pueda prender ese fuego sagrado. Es muy común que cuando las parejas empiezan a trabajar en el suprasexo, de los yoes que le empiezan a mostrar en el astral, muchos son esos yoes homosexuales, para que la persona se dé cuenta en qué detalles se les manifiestan para eso, para que vayamos corrigiendo y que nos vayamos polarizando correctamente en nuestro género, ¿ok? Hablaba de drogadictos, pero lo mencionaba en los borrachos, ahí ya ustedes ven lo mismo. No puede subir el fuego sagrado en la médula de asesinos, de ladrones, de mentirosos, de calumniadores, de explotadores, de codiciosos, de blasfemos, de sacrílegos. Entonces, eso nos deja ver que tenemos que morir, que tenemos que hacer un trabajo serio de muerte psicológica, porque si seguimos alimentando esa oscuridad en nuestro interior, esos yoes mentirosos, esos yoes ladrones, esos yoes que ustedes pueden ver que explotan a otras personas, o sea, tanta perversidad que podemos tener adentro, no podemos creer que un fuego sagrado puede surgir en nuestro interior si seguimos siendo como somos, si no hacemos una transformación radical. Entonces es un llamado a la muerte psicológica y que nos animemos a entonces desarrollar esa parte divinal que todos tenemos en nuestro interior. Y bueno, esta es la conferencia del día de hoy, la conferencia del fuego sagrado. Si les queda
Cualquier pregunta en torno a este tema, por favor dejen en los comentarios que con mucho gusto le vamos a estar dando solución. Y les dejo con la invitación a la próxima conferencia de fase B que vamos a estar estudiando el próximo martes. Una conferencia muy interesante que se titula ¿Cuál es el verdadero bautismo? Entonces nosotros hemos visto y hasta hemos participado de lo que es el ritual de bautismo externo, pero no conocemos cuál es el significado interno o esotérico de ese ritual. Y entonces ahí es donde vamos a ver cuál es realmente el verdadero bautismo. No se pierdan esa conferencia este próximo martes.